Esa diapositiva la tomamos este año, en el 2015, creo que fue en el mes de julio, si recuerdo bien, en un yacimiento que está excavando Manuel Domínguez Rodrigo, y es el yacimiento de DS, que para los que no lo conocéis es David Site. No me preguntéis por qué surgió así, pero surgió así, DS. Aunque de momento no veis la totalidad de la imagen por fuera, realmente lo que tenéis es la cata, que está dentro de una unidad forénsica, digamos, con aire, con un flujo laminar, un filtro a nivel de micra, ¿verdad? Una presión positiva. Es como una especie de laboratorio portátil. El aire que está entrando filtrado entra por ahí y evidentemente sale por la otra parte. Y bueno, pues te tienes que preparar y vestir como lo hacéis aquí en la sala blanca, ¿verdad? Antes de entrar, donde hay un control de los guantes, del equipo que llevas puesto, de los cubos, de los destornilladores, todo ello, para poder excavar y tomar esas muestras con un control apropiado, ¿verdad? Entonces, esa es la imagen que hemos tomado de partida y también es la primera vez que excavamos con aire acondicionado y la fecha fue un poco fácil de recordar porque es la misma en la que Nereliki descubrió Boisier, que es el 17 de julio, así que nos hizo mucha gracia porque coincidió que teníamos ambas cosas al mismo tiempo, ¿verdad? Y yo pienso que como objetivos más genéricos, más ambiciosos, nos gustaría compartir con vosotros la información como para que entendáis los residuos y los biomarcadores, no solamente las virtudes, pero también los problemas, ¿verdad? Porque defectos, las técnicas las hay. Entonces, entenderlo críticamente. Porque si es un taller y queréis contemplar la posibilidad de si esto os interesaría para vuestros yacimientos o un proyecto de tesis o algo que queréis contemplar 3 o 4 años a partir de ahora, está bien que conozcáis no solamente lo positivo, pero también los retos que hay en la aplicación. Para los estudiosos un poco más jóvenes, realmente animarles a que cuando consideren un posgrado lo hagan de manera realmente multidisciplinar, porque esto de ser multidisciplinario todos lo oímos, lo escuchamos, lo vemos, pero realmente nunca nos ponemos a ello. Y eso para los arqueólogos me parece, y para las arqueólogas, perdón, me parece súper importante, porque si no terminas sabiendo un poco de sedimentos, un poco de biología, un poco de las piedras, pero a partir de ahí te pierdes. Y es relativamente fácil el evitar eso con una formación multidisciplinar. Y también nos parece que habitualmente en esto de los residuos nos olvidamos del control experimental. En toda ciencia que se precie, no solamente estudias lo que tú quieres estudiar, también estudias un control o varios para ver si realmente el patrón que encuentras es solamente ruido o es real o no lo es. Esos controles experimentales en arqueología los hacemos muy poco y me parece que hace falta hacerlos. Y por supuesto el control también del marco analógico, porque en los residuos, a no ser que entiendas bien la colección de referencia, interpretar por analogía, como sabéis, tiene ciertas complicaciones, ¿verdad? Por último, aunque entiendo que logísticamente hablando esto es más fácil de decir que hacer, ¿verdad? Pero esa práctica que tiene ya décadas, según la cual el arqueólogo o la arqueóloga excava, toma la pieza y la manda a un especialista que realmente no está conectado al proyecto, trae problemas serios. Entonces también me gustaría hablar de qué se puede hacer para superar ese optimismo de alguna manera, ¿verdad? Los residuos que puedas tener en las piezas líticas, por ejemplo, pues obviamente algunos son de tipo orgánico, otros son inorgánicos. Si tienes un poco de ocre pegado a ese mortero, bueno, pues a no ser que esté mezclado con material orgánico, eso es inorgánico, ¿verdad? Pero aquí lo que vamos a explicar hoy es todo de tipo orgánico. Entonces, de momento, sacar de la ecuación lo inorgánico, porque no vamos a decir casi nada de eso, ¿verdad? Yo pienso que el motivo por el cual los residuos
y los biomarcadores resultan tan atractivos es que hay tantos problemas teóricos fundamentales, ¿verdad? De medio ambiente, de economía, de cuestiones de dieta. O sea, las preguntas son tan gordas, ¿verdad?, significativas, que evidentemente si hay manera de abordarlas, pues es por ello que evidentemente el campo se está desarrollando. Entonces estamos identificando residuos orgánicos. Algunos de ellos son sencillamente de tipo físico. Es cierto que todos son físicos, ¿verdad? Pero digamos que los físicos per se son los que yo voy a explicar. Por ejemplo, fitolitos, por ejemplo, almidones. Pero si ese residuo orgánico se puede caracterizar químicamente hablando, entonces mi colega, el señor Patalano, es el que va a tomar la iniciativa, ¿de acuerdo? Esa va a ser un poco la división de base. No importa la tabla que tenemos aquí, sé que no se ve nada, pero la idea realmente es introducir la idea de cuantificar, ¿verdad? Porque en el caso de los microresiduos físicos, para almidones, para fitolitos, el principio más básico es súper sencillo, que si tú miras en las dimensiones, al aspecto bidimensional, tridimensional, y los caracterizas, metiéndolos en una base de datos, si es posible los vas a identificar. Es por eso que la cuantificación, ¿verdad?, tiene caracteres morfométricos, puramente, repito, cuantitativos, y si coinciden con una serie de parámetros, los vas a poder identificar. Pero no solamente es cuantitativo, hay un aspecto que es mucho más difícil de controlar, que es cualitativo. Y ese aspecto cualitativo yo pienso que en residuos de tipo botánico fundamentalmente tiene que ver con la etnobotánica. Yo entiendo que la información que poblaciones actuales puedan darte acerca del uso o del no usar cierto tipo de plantas tiene cierto tipo de limitaciones, pero es fundamental. Por ejemplo, ahí tenéis imágenes de ciertos trabajos de etnobotánica que yo he realizado en Mozambique, en Sudáfrica. En la foto de la esquina, esta de aquí, lo que estoy haciendo es tomar una muestra de un tronco que es harináceo, ¿verdad? Pero que si tú no lo sabes procesar, esa harina es cancerígena. Entonces, es ese tipo de procesos que tú debes de entender, porque cuando lo consumen los humanos, y hay mucha gente en África que lo consume para hacer pan, implica un tipo de tecnología, ¿verdad?, a la hora de tratar la muestra de por sí, la harina, porque si no lo haces así, sencillamente vas a palmarlas, ¿no? Ah, es verdad. Disculpad, es que me ha ordenado el cámara que apunte aquí, no allí. O por ejemplo esta de aquí, aunque esta planta es obviamente de la familia de las bananas, en Etiopía sabemos, pero también en Mozambique y otros países del África Oriental, que es una especie de tubérculo enorme que hay por la parte de abajo, que te da cantidades ingentes de harina, y por tanto es un recurso pues bastante importante para millones de personas. Por lo tanto, cuantitativo, cualitativo, y cada uno de esos enfoques tiene problemas específicos, ¿verdad? Esos residuos físicos son inclusiones. Inclusiones fundamentalmente a nivel celular. Tanto si estás hablando de los fitolitos como de los almidones, el contexto en el que se encuentran pues es este realmente, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si esa es la pared celular, ahí podéis ver al fitolito en medio, ¿verdad? A veces células o espacios que se dedican eso, a la acumulación de sílice y crean el fitolito. Como podéis ver, cada forma es distintiva. Aquí en este caso tenéis esa V en medio que te ayuda pues, a identificarlo como un fitolito que proviene de la familia pues, de las bananas, ¿verdad? Entonces, son inclusiones, tanto en un caso como en el otro. Una vez que tú destruyes el contexto, la matriz celular, ¿verdad?,
Evidentemente, cada uno de esos fitolitos, pues es como que ahora de repente está libre, ya los tienes ahí aislados, ¿no? Y eso es lo que tenéis aquí. Aquí tenéis una partícula de aproximadamente 30 micras, con ese estrangulamiento mesial que, si has visto colecciones de referencia, sabes inmediatamente que las gramíneas lo producen, ¿verdad? Y a veces puedes distinguir la especie, yo diría que con reservas, solamente en ciertas ocasiones. El género es relativamente más fácil. Al igual que en el polen, la decoración de la superficie también es muy importante. No porque te vaya a dar la identificación taxonómica de manera directa, ¿no? Pero tienes que distinguir entre que la pieza esté facetada, como esta, a que esté perforada, como esta, a que tenga una retícula, como esa, a que tenga una retícula, como esta de aquí. Pues utilizamos criterios de tamaño, de decoración superficial, etc. Vamos a ver. Y imaginaos la planta que está tomando una serie de sustancias, incluida el agua y el sílice del suelo. Una vez que el sílice disuelto entra en la planta, se va a producir una polimerización, ¿verdad? Entonces, al mezclarse con la savia, ¿verdad?, lo que vais a tener es un dióxido de silicio que va a circular por todo el sistema vascular. Entonces, si tú eres la planta, imagínate que estás absorbiendo y distribuyendo. Y según circula por tu cuerpo, ciertas partículas para empezar a precipitar. Algunas lo hacen dentro de la célula, otras en mitad de dos células. De tal manera que cuando luego se solidifica y la matriz de la planta desaparece, lo que te queda es el negativo que ese sílice que se ha solidificado produce entre dos células, ¿verdad? Así es como funciona. Características físicas de esos fitolitos que importan a la hora de hacer la extracción es, por ejemplo, que es un material isotrópico. Por tanto, la luz, cuando circula a través de ellos, es de manera homogénea. Si tú usas el microscopio y estás jugando con la luz, vas a ver que de momento que vas al campo oscuro, de repente el fitolito te desaparece. ¿Por qué? Porque es isotrópico. El índice de refracción es 1,4 y la gravedad específica es muy alta, 2,3. Es por eso que cuando vayas a preparar un líquido pesado para hacerlos flotar, tienes que manipular ese líquido pesado para que lo que tú buscas se vaya arriba. Pues en ese caso sabemos que es 2,3. No solamente es dióxido de silicio, ¿verdad? Hay impurezas de nitrógeno, de carbono, de aluminio. Tradicionalmente hay gente que ha utilizado lo que ellos pensaban que era contenido en carbono dentro de los fitolitos para datación radiométrica. Lo que hacen es que funden la matriz silicia, ¿verdad? Y estas manchas que veis en el fitolito, presumiblemente era materia que era datable. Esto es un poco complicado porque mismamente este año los equipos franceses han demostrado que muchas de esas zonas oscuras que parecían materia orgánica, en realidad son solamente cavidades dentro del fitolito. Evidentemente, a nivel de familias, ya sabéis que dentro de las angiospermas, las dos clases principales, ¿verdad?, funcionan de manera distinta la producción de fitolitos, ¿verdad? Y quizás lo más significativo es que, cladísticamente hablando, cuanto más derivado es el linaje, menos fitolitos va a producir. Esto, desde el punto de vista taxonómico, es importante, ¿eh? Pero cuando tú estás estudiando un conjunto, no lo puedes tomar así según lo ves. La taxonomía se encarga de filtrar y de equilibrar, de normalizar, ¿verdad?, ese conjunto. Esto es parte de esa interpretación taxonómica, saber que cuanto más derivado es el linaje, menos fitolitos va a producir. Pero hay excepciones, ¿eh?
pregunta respecto a esas definiciones básicas de fitolitos antes de meterme en almidones. Bien, vamos a definir un poco el tema de los almidones. Como decía antes, aunque a lo mejor aquí no soy totalmente objetivo porque me parece que el potencial de la técnica es muy alto, pero independientemente creo que esta técnica va a terminar convirtiéndose en una técnica muy importante porque nuestra familia entera, desde el principio hasta el final, en los últimos 7 millones de años, lo cierto es que, al igual que los chimpancés, ¿verdad?, son omnívoros. Aunque es cierto que el consumo de carne pues se tiene como punto fundamental y central en la interpretación del oldubayense, por ejemplo. Lo cierto es que las plantas son parte de la dieta de estas gentes, ¿no? Y ni siquiera sabemos cuál es la importancia real de esas plantas. El componente calórico y nutritivo que tienen muchos tubérculos o ciertas legumbres o granos de cereal, ¿verdad?, es muy alto. Pienso que la técnica de por sí es fundamental, porque al fin y al cabo lo que tú encuentras es evidencia directa. Es por eso que pasan las décadas y desde un punto de vista tradicional, incluso a través de la geología, siempre tocas techo, porque al fin y al cabo es evidencia indirecta. Esto constituye evidencia directa. El problema es el carácter y el deterioro que puedes tener con estas partículas, ¿verdad? Y esto es realmente lo que estaba anticipando, ¿verdad? Que tanto si se trata de harinas del tronco o de la base, o si quieres tomar la harina y el azúcar que te sale de esta palmera para poder producir vino. Cuando tú estás en África Central, el vino tradicional se hace de esta palmera, porque tiene también mucho almidón en ella, ¿verdad? O si son granos como el de sorgo. Esto pertenece al género Hypoxis, que aquellos que trabajan en África Meridional lo conocerían, porque si miráis a los modelos teóricos de complejidad crecientes según Sapiens, va colonizando distintos ecosistemas, siempre aparece como elemento central. A veces tienes legumbres o ejemplos como estos de la familia de las calabazas, que también son altamente nutritivos y calóricos, ¿verdad? Como decía antes, son inclusiones, ¿verdad? Entonces, aunque el almidón realmente precipita a través de la fotosíntesis, ¿verdad?, es el amiloplasto que se encarga de colocarlas aquí en estas células, ¿verdad? Y podéis ver que por secreción, dentro de la pared celular, tenéis un montón de granos de almidón en distintas fases de formación, ¿verdad? Este, por ejemplo, está mucho más desarrollado que ese. El almidón, como sabéis, es un polisacárido. Es un polisacárido. Como todos los polisacáridos, sean estructurales o de reserva energética, se forman mediante la condensación y la precipitación a través de enlaces glucosídicos, de glucosa, ¿verdad? Algunos de ellos son súper recalcitrantes y resisten mucho. Por ejemplo, la celulosa es de tipo estructural. Luego los de energía, como el caso del almidón, lo que tiene son dos moléculas que se combinan. Una tiene una estructura relativamente simple, muy lineal, que es la amilosa, pero la amilopectina está mucho más ramificada y tiene ese componente cristalino que le va a dar mayor durabilidad a la combinación de ambas moléculas, ¿verdad? A nivel de características, esta partícula no es isotrópica, es lo contrario. El ordenamiento cristalino es tan bueno, ¿verdad?, es tan regular en la forma en la que se forma, ¿verdad?, que según pasa la luz se va a producir, ¿verdad?, lo que conocemos como birefringencia cristalina. Y es por eso que cuando lo colocas en un campo oscuro, el almidón se convierte como una especie de cuerpo blanquecino, ¿verdad?, que es lo que tenemos aquí. La gravedad específica es mucho menor, solo 1,5. Y luego el factor gelatinización normalmente es inducido por altas temperaturas, aunque no es la única cosa que produce la destrucción del grano de almidón.
Hace más de 100 años que Reichert publicó este volumen en el cual él por primera vez identificaba el potencial de utilizar estos gránulos de cara a identificar especies. O sea, la idea de que ciertas fisionomías y tamaños te permiten identificar ciertas plantas tiene ya antigüedad, ¿eh? Como repito, Reichert fue el primero en destacar esto en el 1913. Y esto, de manera muy básica, lo podéis ver aquí. O sea, aunque no sepáis realmente de dónde provienen estas partículas, está claro que aquí hay una forma esférica, ¿verdad? Que aquí tiene esta forma como de mejillón y que este cuerpo está facetado. Nada más verlo, aunque puedes equivocarte, yo sé que esto viene de un fruto, que eso viene de un tubérculo, que esto viene de un grano de cereal. Puede haber errores, por supuesto, pero sí de manera básica. Es por eso que Reichert decía que te puede ayudar a la identificación taxonómica. Y os voy a dejar que mi colega defina unas cuantas cosas.